¿Conoces la verdadera historia detrás de la maldición de Caín? Prepárate para sorprenderte. En este video desvelaremos los misterios y las interpretaciones de este intrigante relato bíblico. Acompáñanos mientras exploramos sus orígenes, interpretaciones e impactos a lo largo de los tiempos. No querrás perdértelo. La historia de Caín y Abel es una de las más antiguas de la Biblia, encontrada en Génesis 4. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Caín, un agricultor, ofreció frutos de la tierra a Dios, mientras que Abel, un pastor, ofreció los primogénitos de su rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, despertando ira y celos en Caín. A pesar de la advertencia de Dios, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató, cometiendo el primer homicidio registrado. Como castigo, Dios maldijo a Caín, condenándolo a ser un vagabundo en la tierra, un eterno fugitivo. Esta maldición incluye la marca de Caín, un signo que Dios puso en él para protegerlo de ser asesinado por otros. La naturaleza exacta de la marca de Caín es debatida. ¿Sería física, simbólica o ambas? Esta cuestión intrigante sigue generando discusiones. La historia de Caín y Abel y la subsecuente maldición es crucial para entender la justicia y la misericordia divina. Diversas tradiciones cristianas interpretan la maldición de Caín de maneras distintas. Algunos ven la maldición como un acto de justicia divina, evidenciando la gravedad del pecado de homicidio. Para estos, el castigo de Caín sirve para subrayar la seriedad con que Dios ve el derramamiento de sangre inocente. Por otro lado, otros interpretan la marca de Caín como una manifestación de misericordia, una protección contra la venganza. Aquí, Dios no solo castiga a Caín, sino que también lo protege, dejando clara la complejidad de la justicia divina, que combina castigo y protección de manera única. Temas de redención y gracia son evidentes en este contexto, apuntando a la profundidad de una justicia divina que no solo castiga, sino que también ofrece oportunidades de reflexión y arrepentimiento. El contraste entre la pena y la protección ilustra un Dios que, incluso ante el pecado, ofrece oportunidades de redimirse. Estas interpretaciones muestran la riqueza del texto bíblico y cómo puede ser leído de diversas maneras que complementan nuestro entendimiento sobre justicia y misericordia. El texto no solo presenta un juicio severo, sino también un Dios que no abandona completamente a quien yerra, ofreciéndole una chance de evitar su aniquilación completa. A lo largo de la historia, estas diferentes visiones han moldeado la manera en que la historia de Caín es enseñada y comprendida en la comunidad cristiana. Esta dualidad de una justicia que castiga y protege al mismo tiempo permite múltiples reflexiones sobre cómo entendemos la moralidad y la ética dentro de la tradición cristiana. ¿Alguna vez has pensado cómo estas diferentes perspectivas pueden afectar tu interpretación personal? Compártelo con nosotros. La narrativa de Caín y Abel ha trascendido las páginas de la Biblia, influyendo en la cultura y la literatura a lo largo de los siglos. La marca de Caín se ha convertido en un poderoso símbolo en varios contextos culturales, a menudo asociado a la culpa o a un estigma inescapable. En la psicología, representa la culpa indeleble, un concepto de que ciertas acciones tienen consecuencias permanentes en la psique humana. Literatos y artistas han utilizado esta historia para explorar temas de pecado, castigo y redención, conectándose con el público en un nivel profundo y emocional. Este impacto muestra cómo las historias bíblicas continúan resonando y moldeando el pensamiento humano, ofreciendo lecciones atemporales. La metáfora de la marca de Caín frecuentemente aparece en discusiones sobre justicia penal y la idea de rehabilitación versus castigo. Así, la narrativa sirve como una herramienta potente para la reflexión y el debate sobre moralidad, justicia y redención, especialmente en el contexto social y jurídico contemporáneo. ¿Cómo ves tú el impacto de esta narrativa culturalmente? Queremos saber tu opinión. En el pensamiento cristiano moderno, la historia de Caín es frecuentemente utilizada para enfatizar temas de redención y gracia divina. Teólogos contemporáneos se centran en la protección de Dios a Caín como un signo de la posibilidad de redención, incluso después de grandes pecados.
Esta interpretación incentiva la reflexión sobre el pecado y el arrepentimiento, enfatizando que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. La narrativa también destaca la importancia de enfrentar emociones negativas como celos e ira de manera constructiva. La historia de Caín es vista como una advertencia contra las acciones impulsivas desencadenadas por emociones descontroladas. Aplicar estas enseñanzas en el día a día es una forma de comprender mejor la justicia y la misericordia divinas. Reflexiones sobre cómo Dios equilibra justicia con misericordia inspiran debates teológicos y filosóficos hasta hoy, mostrando la relevancia continua de la narrativa. ¿Has pensado en cómo aplicar estas lecciones en tu propia vida? Cuéntanos en los comentarios. Los descendientes de Caín mencionados en la Biblia incluyen personajes como Enoc, Irad, Meujael, Metusael y Lamec. Cada uno de ellos vivió bajo la sombra de la maldición de Caín, ilustrando la larga duración y el impacto generacional del pecado de Caín. Lamec en particular es conocido por haber matado a un hombre continuando la línea de violencia iniciada por su antecesor. La narrativa de los descendientes de Caín demuestra cómo el pecado puede tener repercusiones duraderas y afectar a generaciones subsecuentes. Esta visión lleva a reflexiones sobre la responsabilidad intergeneracional y la necesidad de romper ciclos negativos en nuestras propias vidas. La historia sugiere que las acciones de un individuo pueden influir en la trayectoria de toda una descendencia, destacando la importancia de elecciones morales responsables. Estas narrativas nos invitan a considerar cómo nuestras propias acciones afectan a los demás y a buscar caminos de rectitud y reparación. La historia de Caín sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de nuestras emociones y acciones. Cuando reflexionamos sobre cómo manejamos sentimientos negativos como celos y ira, nos encontramos ante una elección crucial: someternos a estos impulsos o encontrar maneras constructivas de gestionar estas emociones. Adoptar prácticas de gestión emocional positivas puede ayudarnos a evitar los efectos devastadores que Caín experimentó. Por ejemplo, aprender a reconocer y expresar nuestros sentimientos de manera saludable puede prevenir comportamientos impulsivos que pueden perjudicarnos a nosotros mismos y a los demás. Esta enseñanza bíblica nos desafía a buscar la justicia y la misericordia en nuestro propio comportamiento diario. Nos llama a actuar con empatía y comprensión, incluso en momentos en que somos tentados a responder con agresividad o venganza. Además, la historia de Caín nos dirige hacia prácticas de perdón y reconciliación, esenciales para la construcción de comunidades saludables. Al perdonar, no solo liberamos el resentimiento, sino que también allanamos el camino para la curación y la restauración de relaciones rotas. La narrativa de Caín puede inspirar acciones en favor de la justicia restaurativa, que busca sanar en lugar de simplemente castigar. Este enfoque valora la reparación del daño causado y la reintegración de los ofensores en la comunidad, promoviendo un ambiente de paz y comprensión. Estos principios pueden aplicarse en nuestras interacciones diarias, promoviendo la paz y la comprensión en lugar de la violencia y la retribución. Imagina la diferencia que las prácticas de empatía y reconciliación podrían hacer en nuestras familias, lugares de trabajo y comunidades. ¿Cómo manejas las emociones negativas en tu vida? Dinos en los comentarios. Temas como pecado, culpa y justicia divina continúan siendo extremadamente relevantes en la actualidad. La historia de Caín puede informar debates contemporáneos sobre crimen, castigo y justicia restaurativa. Reflexionar sobre los errores de Caín puede ayudarnos a desarrollar sistemas de justicia que busquen la rehabilitación en lugar de la pura retribución. Esta narrativa desafía nuestras actuales aproximaciones a la moralidad y ética, estimulando discusiones sobre cómo equilibrar justicia y misericordia. Nos invita a revisar nuestras propias vidas y considerar cómo manejamos nuestros errores y los errores de los demás. El mensaje de que nadie está más allá de la redención es particularmente poderoso en un mundo que frecuentemente busca el castigo en lugar de la rehabilitación. Finalmente nos incentiva a buscar maneras de aplicar esta sabiduría bíblica en nuestras relaciones personales y comunidades más amplias.
¿De qué forma ves la historia de Caín reflejada en las cuestiones contemporáneas? Participa en la discusión en los comentarios. Recapitulando, exploramos el origen bíblico de la maldición de Caín y sus diversas interpretaciones teológicas. Vimos cómo la narrativa ha influido en la cultura y la literatura, perpetuándose como un símbolo de culpa y estigma. Discutimos las interpretaciones modernas que se centran en la gracia de Dios y en la posibilidad de redención. Examinamos la historia de los descendientes de Caín como un recordatorio del impacto duradero de las acciones individuales. También reflexionamos sobre las aplicaciones prácticas de estas lecciones en nuestra vida cotidiana, especialmente en el manejo de emociones negativas y en la búsqueda de la justicia restaurativa. Finalmente, analizamos la relevancia continua de esta historia en debates contemporáneos sobre moralidad, ética y justicia. Esperamos que este video haya proporcionado profundos y prácticos conocimientos sobre la historia de Caín, inspirando reflexión y acción en tu vida. Gracias por ver y no olvides suscribirte al canal para más exploraciones profundas y reveladoras de las narrativas bíblicas. ¿Qué otras historias bíblicas te gustaría que exploráramos? Déjalo en los comentarios.